Aventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Hermanos, en esta mañana, en este domingo en particular, quinto domingo después de Trinidad, estamos celebrando la memoria y el ministerio del Espíritu Santo a través de la vida de los santos apóstoles San Pedro y San Pablo. Su festividad fue el lunes pasado, me parece, sí, el lunes pasado fue el día exacto, y en este domingo es cuando nosotros, según nuestra costumbre, recordamos esas fechas especiales. Y veía yo a propósito de esto la celebración que hubo, la misa que hubo papal en Roma, en donde el obispo de Roma precisamente le impone, es un símbolo, parece como si fuera un sobre todo, es como una tela que se llama palio, que cubre esta parte. Él se la impone a los nuevos obispos que son nombrados para servir en el ministerio. Y una de las cosas que ahí se menciona es que el juramento de estos obispos, son arzobispos metropolitanos, es hacia el Papa como sucesor de Pedro, dicen en la tradición romana. Y ya es una celebración pues grande, ¿no? Importante. Los purpurados pues salen salen después de que se acaba la misa, salen acompañando a los ya electos previamente, y se ve toda la procesión en torno a la figura del Papa que va saliendo de la iglesia. Y a propósito, como señal de comunión, cada uno de estos eventos asiste un representante de las iglesias de Oriente, que en este caso es uno de los representantes del patriarca de Constantinopla. Juntos, al final de la misa, bajan a la tumba de San Pedro debajo del baldaquino en la basílica y tienen un momento de oración privada, ambos, el representante de Constantinopla y el obispo de Roma. Después pues ya suben y la despedida y todo eso, ¿no? Y si ustedes se fijan, todos estos simbolismos tienen un propósito muy importante, que es reflejar para la teología romana la unidad de la iglesia en torno a la figura y la autoridad del Papa. Y en torno a él también la comunión o la amistad que se establece entre las iglesias de Oriente con las iglesias de Occidente. Y hermanos, muchas cosas han pasado a lo largo de la historia, muchas situaciones vergonzosas incluso también, que queramos que no, pues han de alguna manera manchado la figura del obispo de Roma, sin mencionar evidentemente que ellos fueron la primera causa, vamos a decir, dentro de la iglesia cristiana, porque los previos a ellos ni siquiera cristianos son, que causaron división. La sola existencia del papado como institución, y la conocemos hoy en día, pues eso fue la causa de la división con las iglesias de Oriente. Por eso existe no una, por así decirlo humanamente hablando, no una iglesia cristiana, sino existe una iglesia en Oriente y una iglesia en Occidente. Y si ustedes siguen el patrón, en la iglesia en Occidente tenemos también aparte las iglesias en comunión con Roma y luego las iglesias evangélicas, y por lo menos en Estados Unidos casi 50,000 denominaciones, solo en los Estados Unidos. Entonces imagínense el destrozadero de tradiciones y de comuniones, ¿no? Pero pues buen ejemplo nos pusieron los romanos. Y no obstante, hermanos, cuando nosotros hablamos de la necesidad de la unión
Cuando nosotros de hecho criticamos la figura del obispo de Roma en su relación por lo menos con los patriarcas de Oriente, no lo hacemos, hermanos, precisamente para negar la necesidad de la importancia de la unidad. No lo hacemos ni siquiera, hermanos, como no fue la intención del doctor Lutero tampoco, de menospreciar la autoridad episcopal que el Señor ha dado a sus ministros. Leíamos en el gradual de este día antes del Evangelio una cita del Señor Jesús cuando le habla a sus discípulos diciéndoles: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Dice: todo lo que os digan, guardadlo y hacedlo, pero no conforme a sus obras. Y hermanos, vean la trascendencia de esto, lo que está diciendo el Señor Jesús. Estamos hablando de los enemigos históricos, ¿no?, del Señor. Y aún así Él les está diciendo que todo lo que ellos digan, escribas y fariseos, en tanto que sentados en la cátedra de Moisés, es para hacerse y guardarlo. Fíjense, hermanos, eso es un principio muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros, por una razón, en torno a este mandamiento del Señor Jesús, nos sometemos y juzgamos nuestra doctrina y nuestras iglesias. En este caso, no exclusivamente de los escribas y fariseos, porque ellos ya no son nuestro pacto, pero sí, por ejemplo, del testimonio y de la cátedra, tanto de los apóstoles, como en el caso del credo niceno, la cátedra de los padres de la iglesia, de los padres conciliares. Y lo hacemos, hermanos, precisamente ¿por qué? Pues porque de pura entrada nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a través de su mismo testimonio y de su misma vida humana a someterse, a sujetarse a las autoridades por el Señor instituidas. Y no obstante, hermanos, dice el Señor, pero no conforme a sus obras. Y esto es muy interesante, hermanos, ¿por qué? Pues porque el Señor Jesús nos habla y nos distingue entre lo que dice la cátedra de Moisés en el ejemplo que él da a través de los escribas y fariseos, y lo que los escribas y fariseos como individuos y como personas históricas hacían y hablaban de su propia cuenta. Esos, ahora sí, enemigos históricos del Señor Jesús. Y hermanos, hay una razón por la que el Señor Jesús nos sujete como cristianos, nos sujete en el amor del Evangelio a la autoridad. Y es que, hermanos, una de las características más, vamos a decir, más generales y más desapercibidas de nuestro corazón es su tendencia a vagar, es su tendencia a perderse, a alejarse, a confundirse, a rebelarse, etcétera, etcétera. Esa es una cualidad de nuestro corazón, hermanos, que muy a propósito el Señor nos describe en la parábola de la oveja perdida. A veces tan ignorantes somos, pero también lo suficientemente perversos, ¿verdad?, como para alejarnos del Señor. Y qué triste es, hermanos, que independientemente de las estructuras humanas y de las jerarquías y de los grupos que creamos o no, qué triste es ver que la consecuencia de la inmensa mayoría de las iglesias que han salido de la comunión con Roma, la inmensa mayoría, están a centímetros de dejar de ser iglesias cristianas, especialmente las que niegan el bautismo de infantes. Y hermanos, la pregunta sería, ¿estaríamos mejor con Roma? Pues es que ese es el problema, ¿verdad? Dice entonces el Señor Jesús
Y esto es lo que nosotros aplicamos a la vida humana, hermanos. Fíjense, cada persona que se aleja de la unidad y de la comunión, evidentemente, hermanos, va a empezar a crear interpretaciones, ideas, conceptos de un Cristo diferente al que enseñaron nuestros padres conciliares, al que enseñaron los santos apóstoles y por sobre todo al que enseñaron los escritores de la Biblia. Vean cómo las personas en el tiempo de Jesús decían, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías. Hermanos, no estamos hablando de que unos dijeran, unos dicen que eres César, otros dicen que eres Herodes, otros dicen que eres, pues no sé, Tito el general. No, están cerca, vean lo cerca que están. De hecho, con San Juan el Bautista casi le atinan. Y no obstante, hermanos, vean cómo Jesús no es Juan el Bautista. Vean cómo Jesús no es Elías, ni tampoco Jeremías. Y dice entonces el Señor, ¿y vosotros quién dicen que soy? Porque esto es lo interesante, hermanos. Ustedes en la comunión de la iglesia, ¿quién dicen que soy yo? Porque es permisivo, hermanos. Pues pobre gente no sabe ni qué está diciendo, ¿verdad? No sabe ni interpretar, no sabe ni entender, no ha leído quizás. Qué bien que ellos digan lo que quieran. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y hermanos, qué hermosa y simple la respuesta del príncipe de los apóstoles cuando dice en el versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Claro y sencillo. Me gusta mucho, hermanos, quién es el que lo dice. Lo dice un hombre, un pescador, que no lleva ni 5 años estudiando, aprendiendo, formándose. Y habla y dice, hermanos, en una declaración muy simple que dista de las profundidades teológicas de San Juan, de las profundidades teológicas de San Pablo, la simpleza de la identidad de Cristo Jesús. Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Porque, hermanos, en esta confesión no solo vemos que San Pedro está reconociendo que Jesús es el cumplimiento de todas las escrituras hasta ese momento, y eso es importante. Jesús es el Mashiach, el prometido de toda la palabra desde Adán hasta Malaquías. Y en consecuencia, hermanos, dice San Pedro, el Hijo del Dios viviente. Y vean entonces, hermanos, lo que significa la respuesta del Señor Jesús a San Pedro. Dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y vean, hermanos, qué hermosa declaración del principado petrino. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, decía el apóstol San Pablo, ahora que leíamos en el final de la epístola a Timoteo, su discípulo, porque yo ya estoy pronto a ser sacrificado, dice el apóstol. Seguramente él se enteró ya o sabía de algo que iba a pasar con su persona. Y no obstante, hermano, San Pablo, el segundo de los apóstoles, dice, he peleado la buena batalla de la fe. Y hermanos, esas palabras no las dice alguien que ha perdido. Las dice alguien que sabe
que la ha ganado. Y dice el versículo 8, vean, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Hermanos, esa declaración de San Pablo, esa certeza de una persona que ha sido victoriosa, es la declaración, hermanos, de una persona en cuya vida las puertas del Hades no prevalecieron en contra de la iglesia a la que él perteneció. Es la declaración, hermanos, de una persona que independientemente de cómo haya iniciado su vida, de los colores y de las manchas que haya tenido su experiencia humana, al final de su carrera fue edificado sobre esta roca. La simple y sencilla declaración de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y en consecuencia, hermanos, tuvo una vida victoriosa. Y solo le quedaba aguardar recibir la corona de justicia. Hermanos, en una de sus discusiones que tuvo el Señor Jesús con los judíos, en donde les hablaba de su pecado y de su necedad y resistencia al Evangelio, el Señor Jesús les decía: ustedes son esclavos, ustedes son siervos del pecado. Y los judíos, hermanos, muy orgullosos, muy arrogantes, decían: nosotros nunca hemos sido esclavos, como si no supieran historia, por cierto. Nosotros nunca hemos sido esclavos ni siervos de nadie. Nosotros somos hijos de Abraham, herederos de la promesa, herederos de la tierra, que si no fuera por las armas hoy en día ni siquiera estarían recuperando. Y el Señor Jesús les dice: ustedes son, como lo sigue diciendo hasta el día de hoy, de vuestro padre el diablo, la sinagoga de Satanás de la que habla el apóstol San Juan. Porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Qué significa eso, hermanos? Porque este es el fundamento del Señor Jesús para la iglesia de los gentiles. Que los hijos de Abraham son aquellos de la fe de Abraham. No los que simplemente comparten su sangre, los que comparten, pues no sé, su historia, su cultura, etcétera, etcétera. Dice el Señor Jesús: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y de esta misma manera, hermanos, nosotros como cristianos, 2000 años después del tiempo de Jesús, con toda justicia, hermanos, y con toda certeza podemos decir que nosotros somos discípulos de San Pedro. Que nosotros, hermanos, a través de la predicación de esa fe simple y sencilla del primado Petrino, nosotros, hermanos, hemos recibido la misma fe, la misma autoridad conferida por el Señor Jesús al príncipe de sus apóstoles, y por ese legado, hermanos, que se establece no por tradiciones, ni por genealogías humanas, ni por historias inventadas, sino por la doctrina en esta confesión, hermanos. Y nosotros, como hijos de Dios, hemos recibido las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atamos en la tierra, hermanos, será atado en los cielos, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, ese es el poder de nuestra predicación. El Señor nos ha dado, en virtud de su príncipe, San Pedro, el poder de que si tu palabra, de que si tu predicación llega a tu casa, llega a tu trabajo, llega a tus amistades, tú tienes la autoridad del príncipe de la cátedra de San Pedro, hermanos, para establecer el reino de Dios en ese lugar. Para en la unidad de los apóstoles, hermanos, para en la unidad de la doctrina de esa predicación, de esa simple y sencilla declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificar la iglesia en ese hogar tuyo, en esa comunidad tuya, para que las puertas del Hades no prevalezcan en tu hogar. Y hermanos, es gracias a esta unidad en el Evangelio
Es gracias a esta unidad sobre el principado de San Pedro que nosotros, hermanos, entonces podemos hacer nuestro el testimonio de San Pablo y decir: he peleado la buena batalla de la fe, cuando el Señor nos llame. Cuando la edad nos llegue, hermanos, o cuando la enfermedad, o cuando cualquier situación secundaria, ahora sí, hermanos, para nuestra vida humana, venga a tomar nuestra vida, que podamos decir nosotros, a través de esa libertad que nos ha traído la confesión en el único y verdadero Dios, la confianza y la certeza de San Pablo: he peleado la buena batalla de la fe y me aguarda la corona de justicia. Gracias, Señor, te damos porque nos has establecido, Señor, nos has fundado sobre la roca de la simple y sencilla predicación de tu palabra, porque nos has permitido, Señor, escuchar y recibir la cátedra de San Pedro, Señor, porque has establecido el ministerio de tus pastores y de tus ministros sobre el trono de Pedro, Señor, para el establecimiento de tu iglesia en este mundo. Gracias, Señor, te damos porque en virtud de ese ministerio petrino que tú diste a tus apóstoles, también nosotros, Señor, nos has concedido el don, la bendición de establecer tu reino, Señor, en nuestras familias, en nuestras comunidades, entre nuestras amistades, predicando al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Gracias, Señor, porque nos has cimentado y edificado en esta unidad, y porque sabemos, Señor, que una vez habiendo sido formados en la doctrina de San Pedro, Señor, podremos también, Señor, recibir y tener en nuestra vida, reclamar propia, Señor, la experiencia de San Pablo de haber peleado la buena batalla de la fe. Ayúdanos, Señor, que al final de nuestros días podamos decir que la hemos peleado, que la hemos ganado, y que en consecuencia, Señor, solamente esperamos la corona de justicia que le entregaste en su momento, Señor, a San Pedro y a San Pablo y a todos los santos en gloria. Sé con nosotros en este día, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.